Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos el equipo número 3 y el día de hoy les venimos a presentar un poco de historia acerca de la inmunología. Bueno, comenzando, la inmunología pues nace especialmente a finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX, pero su expansión y gran desarrollo acelerado se ha realizado a finales del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. Esta se originó al cabo de la microbiología y de la bacteriología, al buscar resultados rápidos de la aplicación inmediata en la prevención y curación de las infecciones bacterianas, que para esa época eran los problemas cruciales de la medicina. Desde ese inicio, la inmunología está conectada desde el área básica con todas las ramas de la medicina, de la biología y de la ingeniería, originando una nueva especialidad como la es la ingeniería biomédica. Bueno, comencemos con un poco de inmunología antigua. Nos remontamos al año 2000 a.C., en donde Girolamo Francastoro propuso que las enfermedades epidérmicas eran causadas por la transferencia de entidades como semillas, que éstas transmitían la infección, ya sea tanto por contacto directo o indirecto. Después nos pasamos hasta el año 434 a.C., en donde el concepto de inmunidad se remonta cuando Tucídides hace referencia en su obra La guerra de Peloponeso a la plaga que devastó gran parte de Atenas, que la plaga de Atenas persistió como uno de los grandes misterios médicos de la antigüedad. Esta plaga ocasionó la muerte a 10.000 atenienses de 300.000, que era la población actual de esa época. Después nos pasamos hasta el siglo X, en donde Races al-Rashid describió el asma alérgica y propone la teoría de la inmunidad adquirida. Mi nombre es Viviana Guadalupe Hernández Navarro y voy a continuar con los sucesos históricos de la inmunología. En 1796, Jenner Edward empezó un minucioso estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de los humanos. Después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se la inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela. Inoculó a un niño un fluido procedente de las pústulas vacunales de Saran-Elmes. Semanas después, el niño fue inyectado de una pústula de un enfermo de viruela, comprobando que no quedaba afectado por la enfermedad. En 1880, Louis Pasteur descubrió lo que representó la primera vacuna atenuada de la rabia. Él comprobó que el germen no se desarrolla en medios de cultivo bacterianos, pero por el contrario lo hace fácilmente si es inyectado en el sistema nervioso del perro o del conejo. Pasteur efectúa pasajes sucesivos del germen en el tejido nervioso de estos animales, llegando a obtener un virus de virulencia fija, a diferencia del encontrado en la naturaleza, que es de virulencia variable. Las médulas infectadas por ese germen fijo, dejadas en contacto del oxígeno y en atmósfera desecada, pierden su virulencia, y al ser inoculado un extracto de ellas a perros, comprueba que estos animales se habían vuelto resistentes a ataques ulteriores del virus virulento. George Nuttall observó en 1888 que algunas bacterias eran eliminadas por sangre animal desfibrinada, lo cual quedó apoyado poco más tarde por la demostración de Hans Buchner de que el suero puede ser definitivamente bactericida después de una exposición previa del animal con los microorganismos correspondientes, efecto que quedaba abolido mediante calentamiento a 55 grados centígrados por una hora. En consecuencia, este investigador llamó alexinas a la causa directa de esta acción en el suero. En 1903, Reed, Almroth y Douglas descubren las opsoninas, anticuerpos presentes en los sueros de animales inmunizados y que tras unirse a la superficie bacteriana incrementan la capacidad fagocítica de los leucocitos. En los años 50 se reconoce que los linfocitos son las células responsables de los dos componentes, humoral y celular, de la inmunidad. En 1905, en un pequeño pueblo de Alemania, un médico llamado Robert Koch inicialmente investigó sobre el Bacillus anthracis y luego trabajó en el Instituto Koch en Berlín. Hizo contribuciones en metodología del cultivo y aislamiento bacteriano, y así publicó los famosos postulados de Koch para probar la etiología. De igual forma hizo aportes en varias enfermedades, como tuvieran relación a la tuberculosis. Así escribía del Mycobacterium tuberculosis
y la reacción de la turbulina, que era el fenómeno de hipersensibilidad retardada. Y así fue como fue merecedor del premio Nobel. Luego, en 1906, Obermeyer, Friedrich y Pick-Ems observaron que la nitrificación o iodación de las proteínas modifican su especificidad serológica. En 1934, el médico inglés John Marrack propuso que las fuerzas hidrofílicas, enlaces o puentes de hidrógeno, eran la causa de la unión antígeno-anticuerpo. Más aún, describió que si los antígenos y algunos anticuerpos en particular pudieran tener una valencia mayor a la unidad. Así se lograría explicar satisfactoriamente varios enigmas inmunológicos como la floculación, la precipitación y solubilidad de los complejos antígeno-anticuerpo en zonas de exceso de antígeno-anticuerpo. Luego, en 1935, Michael Heidelberger y Kendall Forrest diseñaron una técnica de precipitación cuantitativa que permitió expresar la cantidad de anticuerpos en miligramos de proteína por mililitros, en lugar de usar el método de la titulación. Mi nombre es Susana María Vargas Pérez y continuaré explicando algunas de las fechas de la línea del tiempo. En 1951, el médico Max Taylor demostró que la fiebre amarilla era causada por un virus filtrable. Luego de ello, obtuvo virus atenuados y logró inmunizar a la población contra esta infección. Es decir, que sus estudios permitieron obtener la actual vacuna contra la fiebre amarilla. Luego, en 1957, Daniel Bobet, quien fue un fisiólogo y farmacólogo, quien trabajó con Emily Rose en el Instituto Pasteur. Ellos dos trabajaron en la respuesta del sistema nervioso autónomo a varios productos químicos. Pero Bobet se interesó en una sustancia que pudiera oponerse a la acción de la histamina, y de allí surgieron drogas antihistamínicas para el tratamiento de alergias, también como el asma y fiebre de heno. Después, en 1960, Burnett y Medawar propusieron una teoría sobre la formación de anticuerpos, a la cual llamaron teoría de la selección clonal, la cual postulaba que la respuesta inmune se desarrolla tardíamente durante la vida embrionaria, e involucra a un sistema de reconocimiento de lo propio y de lo extraño. En otras palabras, postulaba que el autorreconocimiento, es decir, la tolerancia a los antígenos propios, sucedía durante la vida neonatal por contacto de las células formadas de anticuerpos con nuevos antígenos. Esto ocurría cuando el feto sintetiza estas células por primera vez. Un tiempo después, esta teoría fue comprobada por un experimento de Burnett, el cual fue realizado en ratones. En 1987, Susumu Tonegawa recibió el premio Nobel por sus trabajos en biología molecular de los genes de inmunoglobinas, mostrando cómo se genera la diversidad de las inmunoglobinas. En sí obtuvo el premio Nobel gracias a que confirmó la hipótesis de Dreyer y Bennett, quienes propusieron que podría ser necesario menos DNA para codificar las diferentes especificidades de las inmunoglobinas si múltiples genes para regiones variables se combinaban con un único gen para una región constante. Yo soy Ángel Fierro y voy a hablar sobre los acontecimientos más recientes de la inmunología. En el año 1996 se le dio el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a dos inmunólogos, quienes son Peter Doherty y Rolf Zinkernagel, perdón mi pronunciación, ya gracias a sus descubrimientos acerca de la especificidad de la respuesta inmune mediada por células. Estas investigaciones fueron realizadas en la Escuela John Curtis de Investigación Médica en Canberra, Australia, en la cual su objetivo fue el estudio, obviamente, de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos contra las células infectadas por los virus. Utilizaron como modelo un virus capaz de producir meningitis en los ratones. Los ratones infectados desarrollaban lo que se les llamó células T asesinas, capaces de destruir in vitro a las células de ratón que estuviesen infectadas del virus. Estos resultados mostraron que los linfocitos T, para desencadenar una respuesta, deben de reconocer tanto al antígeno viral y a las moléculas propias de la célula simultáneamente. En el año 2002, los científicos británicos Sidney Brenner y John Sulston, junto con el estadounidense Robert Horvitz, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina gracias a sus descubrimientos en el campo de la regulación genética del desarrollo de órganos y de la muerte celular programada.
Y en el año 2011 fue un inmunólogo canadiense, Ralph Steinman, quien descubrió el papel de las células dendríticas en la inmunidad adaptativa, por lo que ganó el Premio Nobel de Medicina del mismo año. Y por último, en el año 2020 se anunció el registro de la primera vacuna contra el famoso COVID-19 en Rusia. Tales fueron las palabras del presidente del mismo país, Vladimir Putin, que según Putin, esta vacuna cumpliría los criterios de eficacia y seguridad, afirmando que ha pasado por todas las verificaciones pertinentes. Y en palabras del mismo ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, todo voluntario que se ha administrado la vacuna desarrolló anticuerpos y no tuvo presente complicaciones serias, por lo que se espera que haya una producción masiva cuanto antes y que la vacuna empiece a circular a principios del 2021, es decir, lo que está ocurriendo actualmente. Estos han sido algunos de los más importantes acontecimientos que han influido en la inmunología a lo largo de la historia. Cabe aclarar que aún hay factores y enfermedades que no están del todo descubiertas o que no comprendamos del todo, por lo que la inmunología aún tiene un gran futuro por delante. Muchas gracias por su atención.